Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Simora Campo Hernández, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Este video fue realizado con fines educativos para la materia de penal especial. En este video les hablaré sobre la Ley 2111 del 29 de julio del 2021, por medio de la cual se sustituye el título 11 de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente de la Ley 599 de 2000 y se modifica la Ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones. Para abordar el tema me voy a basar en algunas preguntas. Primera, determinaré cuáles son los delitos que fueron creados. Segunda, determinaré si en algunos delitos que ya estaban tipificados se agregaron nuevos verbos rectores. Tercera, determinaré si en los delitos que ya estaban tipificados se sustrajeron algunos verbos rectores. Cuarto, expondré si comparto o no los argumentos establecidos en la exposición de la norma. Quinto, analizaré cada tipo penal identificando el sujeto activo, el sujeto pasivo, los verbos rectores y el bien jurídico tutelado. Sexto, en términos generales voy a analizar cuáles fueron las novedades en esta norma en materia de delitos ambientales. Para que sea más fácil abordar el tema, hablaré de cada título, capítulo y artículo como estaban en la ley anterior y cómo quedaron en la nueva ley. Comenzaré por el título 11, que permanece con el mismo nombre. El capítulo deja de ser único y de llamarse Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y pasa a ser el capítulo primero y llamarse de los delitos contra los recursos naturales. El artículo 328, que se llamaba Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, pasa a llamarse artículo 328, Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Incluye como nuevos verbos rectores acceder, capturar, extraer y exportar. Cambia una parte de la redacción que estaba así: o se beneficie, para quedar o de cualquier otro modo se beneficie. En la descripción de los recursos naturales renovables incluye ahora los corales. En cuanto a la pena de prisión, pasó de ser de 48 a 108 meses para ser de 60 a 135 meses. Y para efectos de la multa dejó de ser de 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para ser de 134 a 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la parte final del artículo se modificó el texto que decía: cuando las especies estén categorizadas como amenazadas, en riesgo de extinción o de carácter migratorio, raras o endémicas del territorio colombiano, por el siguiente: cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos, tiburones, rayas o quimeras y descartar el resto del cuerpo al mar. Se creó el artículo 328A, tráfico de fauna. El que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos como los tiburones, rayas o quimeras. El artículo 329, violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales, fue eliminado. El artículo 330, manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados, pasó a ser el artículo 321, manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. Se introducen como nuevos verbos rectores importar, poseer, comercializar, exportar y liberar. Cambia una parte de la redacción que estaba así: o propague microorganismos, moléculas, para quedar así: o propague organismos genéticamente modificados, microorganismos, moléculas. A los recursos se agrega el hídrico. En cuanto a la pena de prisión, esta permanece igual y la multa pasa de ser de 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para ser de 167 a 18.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 330A, manejo ilícito de especies exóticas, pasó a ser el artículo 329 bajo el mismo nombre. El primer cambio se ve en la introducción del artículo, al que se le adiciona lo siguiente: el que sin permiso de autoridad competente o, y continúa con lo que traía el artículo original.
Se introducen como verbos rectores sembrar, hibridar, comercializar, transportar, mantener y transformar. En cuanto a la pena de prisión, esta permanece igual y la multa pasa de ser de 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a ser de 167 a 18.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 335, ilícita actividad de pesca, pasa a ser el artículo 328c, pesca ilegal. Se introduce como verbo rector procesar. En la continuación del artículo pasa de ser especies vedadas o en zonas de áreas de reserva para ser especies vedadas protegidas en cualquier categoría de amenaza o en áreas de reserva. También se modifica o en zona prohibida o con explosivos o sustancia venenosa incurrirá en prisión y se cambia a o en zona prohibida incurrirá sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que hubiere lugar en prisión. La pena de prisión queda igual y la multa pasa de ser de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quedar de 134 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para la parte complementaria, con el numeral 1 se cambia de utilice instrumentos no autorizados a utilice instrumentos, artes y métodos de pesca no autorizados. En la parte final se adiciona para cualquier especie. El numeral 2 se eliminó. El numeral 3 pasa a ser el numeral 2 y se le agregan dos verbos rectores, modificar y atentar. El contenido deja de ser recursos hidrobiológicos para ser recursos hidrobiológicos y pesqueros. En la parte final se adiciona no renovables. El numeral 4 pasa a ser el numeral 3 y permanece igual. Se adiciona un parágrafo. La pesca de subsistencia no será considerada delito cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la normatividad existente. El artículo 336, caza ilegal, pasa a ser el artículo 328b, caza ilegal. Pasa a ser el que sin permiso de autoridad competente o infringiendo normas existentes excediera el número de piezas permitidas a ser el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente cazare o excediere el número de piezas permitidas. La pena de prisión queda igual y la multa pasa de ser de 26.66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quedar de 33 a 937 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 338, explotación ilícita de yacimiento minero y otros minerales, pasa a ser el artículo 332 bajo el mismo nombre y el contenido permanece igual. Se añade el artículo 330, deforestación. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a 1 hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de 60 a 144 meses y multa de 134 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando, primero, la conducta se realice para el acaparamiento de tierras para cultivos de uso ilícito o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. Segundo, cuando la conducta afecte a más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta 6 meses se acumule la misma superficie deforestada. También el artículo 330A, promoción y financiación de la deforestación. El que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de tala, quema, corte, arranque o destrucción de áreas iguales o superiores a 1 hectárea continua o discontinua de bosque natural, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses y multa de 300 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará a la mitad cuando, primero, cuando la conducta se realice para acaparamiento de tierras para cultivos de uso ilícito, exploración y explotación ilícita de minerales o para mejora o construcción de infraestructura ilegal. Segundo, cuando la conducta afecte a más de 30 hectáreas contiguas de extensión o cuando en un periodo de hasta 6 meses se acumule la misma superficie deforestada. El capítulo 2 queda bajo el nombre de los daños a los recursos naturales. El artículo 331, daños a los recursos naturales, será ahora artículo 333, daños a los recursos naturales y ecocidio. No se agregan ni se eliminan verbos rectores, cambia una parte de la redacción que estaba así. Haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe para quedar así.
haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier modo dañe. La pena de prisión pasa de ser de 48 a 108 meses a ser de 60 a 135 meses. Y la multa pasa de ser de 133.3 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a ser de 167 a 18.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se eliminan los dos incisos siguientes y se establecen los dos siguientes parágrafos. Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio el daño masivo y destrucción generalizada, grave y sistémica de los ecosistemas. Parágrafo 2. Por impacto ambiental grave se entenderá la alteración de las condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad. Se crea el capítulo 3 bajo el nombre de la contaminación ambiental. El artículo 332, contaminación ambiental, pasa a ser el artículo 334 bajo el mismo nombre. En los verbos rectores solo se ve un cambio en el orden de estos. En el anterior estaba primero provocar y luego contaminar, y en la nueva ley está primero contaminar. También se cambia el término aguas terrestres por aguas superficiales. Se adiciona sobre las consecuencias que estaba así, en tal forma que ponga en peligro la salud, para quedar así, en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente que ponga en peligro la salud. A continuación de esto se sustituyen los términos recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos por recursos naturales. Se suprime la frase, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar. La pena de prisión pasó de ser de 55 a 112 meses a ser de 69 a 140 meses y la multa permanece igual. En la parte complementaria del artículo se sustituye la frase en el artículo anterior para decir ahora en este artículo. El numeral primero permanece igual en su primera parte y se suprime la parte de la multa. El numeral segundo permanece igual. Se pone un nuevo numeral tercero que cita lo siguiente. Cuando la persona natural o jurídica realice clandestina o engañosamente los vertimientos, depósitos, emisiones o disposiciones, se eliminan los numerales 3 y 4 del anterior. El numeral 5 pasa a ser el numeral 4 y se le añade autoridad administrativa o judicial competente de corrección y se sigue hablando de el presente artículo. El numeral 6 pasó a ser el numeral 5, permanece igual y al final se le agrega lo siguiente, 2 puntos. O se haya obstaculizado la actividad de control y vigilancia de la autoridad competente. Se crea un nuevo numeral 6 con esta redacción. Cuando la contaminación sea producto del almacenamiento, transporte, vertimiento o disposición inadecuada de un residuo peligroso. El artículo 332A, contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos, queda eliminado. El artículo 333, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, pasa a ser el artículo 334A bajo el mismo nombre y el contenido permanece igual. El artículo 334, experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos, pasa a ser el artículo 335 bajo el mismo nombre. Se añade una consecuencia nueva, que constituyan. Se suprime la siguiente parte. ONESGO, SIC, la salud humana. En cuanto a la pena de prisión, permanece igual y en la multa cambia el monto mínimo de 133.33 a ser de 134 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El monto máximo permanece igual. También se crea el capítulo 4 bajo el nombre de la invasión de áreas de especial importancia ecológica. El artículo 337, invasión de áreas de especial importancia ecológica, pasa a ser el artículo 336 bajo el mismo nombre. Los verbos rectores permanecen como estaban. En cuanto a los recursos naturales mencionados, se hallan 4 nuevos. Ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar y Parque Nacional Natural. En cuanto a la pena de prisión, permanece igual. Y en la multa cambia el monto mínimo de 133.33 a ser de 134 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el monto máximo permanece igual. El inciso 2 permanece como estaba en su primera parte y al final se modifica lo que estaba. Para efectuar la calificación del territorio correspondiente sin que la multa supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el siguiente texto, 2 puntos. Para su declaratoria de las condiciones naturales del área o del territorio correspondiente. Se elimina el inciso 3.
Se crea el artículo 336A, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. Dice, el que promueva, financie, dirija, facilite, suministre medios, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses y multa de 300 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para su declaración o de las condiciones naturales del área o territorio correspondiente. Se crea el capítulo 5 bajo el nombre de la apropiación ilegal de baldíos de la nación. Se crea el artículo 337, apropiación ilegal de baldíos de la nación. El que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la nación sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá en prisión de 60 a 144 meses y multa de 140 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras. Parágrafo 1. La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la Ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley 902 de 2017, para la adjudicación de bienes baldíos. Parágrafo 2. Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de baldíos de la nación, no habrá lugar a responsabilidad penal. Se crea el artículo 337A, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, introduzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descritos en el artículo anterior, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses y multa de 300 a 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 del lavado de activos. Se crea el capítulo 6 bajo el nombre de disposiciones comunes. Se crea el artículo 338, circunstancias de gravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en este título se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando a. La conducta se cometa en ecosistemas naturales que hagan parte del Sistema Nacional o Regional de Áreas Protegidas, en ecosistemas estratégicos o territorios de comunidades étnicas, con excepción de las conductas consagradas en los artículos 336 y 336A. B. Cuando la conducta se cometa contra especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana o de especies vedadas, prohibidas en periodos de veda, en periodos de reproducción o crecimiento, de especial importancia ecológica, raras o endémicas del territorio colombiano, con excepción de la conducta contemplada en el artículo 328C. C. Cuando con la conducta se altere el suelo, el subsuelo, los recursos hidrobiológicos y se desvíen los cuerpos de agua o afecten ecosistemas marinos, manglares, peces marinos, pastos marinos y corales. D. Cuando la conducta se cometiere por la acción u omisión de quienes ejercen funciones de seguimiento, control y vigilancia o personas que ejercen funciones públicas. E. Cuando la conducta se cometiere por integrantes de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados o con la finalidad de financiar actividades terroristas, grupos de delincuencia organizada, grupos al margen de la ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros o sus integrantes. F. Cuando la conducta se cometa mediante el uso o manipulación de herramientas tecnológicas. G. Cuando la conducta se ponga en peligro la salud humana. H. Cuando con la conducta se introduzca al suelo o al agua sustancias prohibidas por la normatividad existente o se realice mediante el uso de sustancias tóxicas, peligrosas, venenosas, inflamables, combustibles, explosivas, radioactivas, el uso de explosivos, maquinaria pesada o medios mecanizados, entendidos estos últimos como todo tipo de equipos o herramientas mecánicas utilizadas para el arranque, la extracción o el beneficio de minerales o la distribución ilegal de combustibles. Y
Cuando se promueva, financie o dirija, facilite o suministre medios para la realización de las conductas, con excepción de las conductas contempladas en los artículos 330A, 336A y 337A. J. Cuando con la conducta se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies. El artículo 339, modalidad culposa, permanece con el mismo número y nombre. En su contenido deja de ser sobre los artículos 331, 332 y 333 y pasa a ser sobre los artículos 333, 334 y 334A. Continuando con el artículo segundo de la Ley 2111 del 2021, el numeral 14 del artículo 58, circunstancias de mayor punibilidad, pasa de ser cuando se produjere un daño grave o una reversible modificación del equilibrio ecológico de los sistemas naturales, a ser cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica. En mi exposición de si comparto o no los argumentos establecidos por la exposición de motivos de la norma, digo que sí los comparto, ya que estos delitos eran muy superficiales y había unos que no estaban ejerciendo como lo hacen otros, por lo cual se podían fusionar y con esto habría más oportunidad para crear algunos nuevos. También es una muy buena idea la de crear más capítulos dentro del título, ya que esto permite que se dé una suficiente subclasificación del delito y que haya más claridad en el análisis de cada artículo. Comparto de igual forma el hecho de que se hayan aumentado algunas penas de prisión y algunas multas, ya que este asunto es de vital importancia, en especial en un país tan diverso como el nuestro. Quiero adicionar dos conceptos básicos para la interpretación de esta norma y son los de recursos naturales y medio ambiente. El primero se entiende como los elementos y fuerzas de la naturaleza que podemos utilizar y aprovechar para mejorar nuestra calidad de vida. Y el segundo se define como el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos favoreciendo su interacción. En él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida y otros creados por la mano del hombre. Analizando cada tipo penal, identificando sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector y bien jurídico tutelado, voy a mencionar artículo por artículo de la nueva Ley 2111 del 2021. En el artículo 328, aprovechamiento ilícito de los recursos renovables, el sujeto activo es el que con incumplimiento de la normatividad existente, quien cometa la conducta. Y el sujeto pasivo son los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la diversidad colombiana. Los verbos rectores son apropiar, acceder, capturar, mantener, introducir, extraer, explotar, aprovechar, exportar, transportar, comerciar, explotar, traficar y beneficiar. El bien jurídico tutelado para todas estas es la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, ya que es de lo que se está hablando en este título y es en esta nueva ley. En el artículo 328A, tráfico de fauna, el sujeto activo es el qué y el sujeto pasivo son especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas. Los verbos rectores son traficar, adquirir, exportar o comercializar. Artículo 328B, caza ilegal. El sujeto activo es el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente. Y el sujeto pasivo son los animales. Los verbos rectores son cazar y exceder. Artículo 328C, pesca ilegal. El sujeto activo es el que sin permiso de autoridad competente o con un cumplimiento de la normatividad existente. Y el sujeto pasivo son ejemplares o productos de especies vedadas protegidas en cualquier categoría de amenaza o en áreas de reserva o en épocas vedadas o en zona prohibida. Los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales. Los verbos rectores son realizar, comercializar, transportar, procesar o almacenar. Utilizar, modificar, alterar o atentar, además de construir. Artículo 329. Manejo ilícito de especies exóticas. El sujeto activo es el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente, y el sujeto pasivo son la salud humana, el ambiente o las especies de biodiversidad colombiana. Los verbos rectores son introducir, trasplantar, manipular, sembrar, hibridar, comercializar, transportar, mantener, transformar, experimentar, inocular o propagar. Artículo 330. Deforestación. El sujeto activo es el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente. El sujeto pasivo son los bosques naturales. Los verbos rectores son talar, quemar, cortar, arrancar o destruir. Artículo 330A.
promoción y financiación de la deforestación. El sujeto activo es el qué y el sujeto pasivo son los bosques naturales. Los verbos rectores son promover, financiar, dirigir, facilitar y suministrar y aprovechar. Artículo 331. Manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El sujeto activo es el que con incumplimiento de la normatividad existente. Y el sujeto pasivo son los recursos fáunicos, florísticos, hidrobiológicos e hídricos. Los verbos rectores son introducir, importar, manipular, experimentar, poseer, inocular, comercializar, exportar, liberar o propagar. Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El sujeto activo es el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente. Y el sujeto pasivo son los recursos naturales y el medio ambiente. Los verbos rectores son explotar, explorar y extraer. Artículo 333. Daños en los recursos naturales y ecocidio. El sujeto activo es el que con incumplimiento de la normatividad existente y el sujeto pasivo son los recursos naturales a los que se refiere este título o los que estén asociados con estos. Los verbos rectores son destruir, inutilizar, desaparecer y dañar. Artículo 334. Contaminación ambiental. El sujeto activo es el que con incumplimiento de la normatividad existente y el sujeto pasivo son el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas superficiales, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, la salud humana y los recursos naturales. Los verbos rectores son contaminar, provocar y realizar. Artículo 334a. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El sujeto activo es el qué y el sujeto pasivo son los recursos de agua, subsuelo o atmósfera. Los verbos rectores son provocar, contaminar y realizar. Artículo 335. Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. El sujeto activo es el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente. Y el sujeto pasivo son las especies de la biodiversidad colombiana. Los verbos rectores son realizar. Los verbos rectores son realizar. Artículo 336. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El sujeto activo es el qué. El sujeto pasivo son los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida definidos en la ley o reglamento. Los verbos rectores son invadir, permanecer y realizar uso indebido. Artículo 336a. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica. El sujeto activo es el qué y el sujeto pasivo son los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, terrenos de bajamar, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, parque nacional natural, área de ecosistema de interés estratégico, área protegida definidos en la ley o el reglamento. Los verbos rectores son promover, financiar, dirigir, facilitar, suministrar, aprovechar u obtener. Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la nación. El sujeto activo es el qué y el sujeto pasivo son los terrenos baldíos de la nación. Los verbos rectores son usurpar, ocupar, utilizar, acumular, tolerar, colaborar y permitir. Artículo 337a. Financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación. El sujeto activo es el qué y el sujeto pasivo son los terrenos baldíos de la nación. Los verbos rectores son proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar, guardar y realizar. Para finalizar, en términos generales voy a analizar cuáles fueron las novedades en esta norma en materia de delitos ambientales. Las novedades en esta ley le dieron mayor peso a lo que en delitos ambientales concierne, contribuye a que se preserven los recursos naturales y el medio que nos rodea. Considero que con el aumento de las penas de prisión y de las multas, como ya lo mencioné anteriormente, se tendrá mayor control y más conciencia de prevenir la comisión de estos delitos. Aunque la Ley 2111-2021 únicamente menciona las modificaciones del título 11 del Código Penal, Ley 599 de 2000, en los dos primeros artículos, también hace algunas otras menciones en sus artículos a modificaciones sobre el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, y la creación de la Dirección de Apoyo Territorial que será por parte de la Fiscalía General de la Nación, en la cual se deberán cumplir unas funciones que quedaron estipuladas en el artículo 8 de la ley en mención.
También en la Fiscalía General de la Nación deberá crearse la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, adscrito a la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Deberá diseñar e implantar una política de prevención del daño antijurídico en materia de protección ambiental y ecológica.